Mi investigación se centra en el estudio de la apropiación temporal de los espacios públicos, abordando problemáticas globales como el cambio climático, la inclusión, la informalidad, la salud y el bienestar, la resiliencia y la sostenibilidad. Mi práctica profesional como arquitecto incluye proyectos de diseño, renovación urbana de centros históricos, evaluaciones de resiliencia y gobernanza en territorios indígenas mayas. Busco generar conocimiento transversal y fomentar la participación social a través de la arquitectura del paisaje como pedagogía, investigación y práctica profesional. El doctor fue licenciado en arquitectura por la Universidad Marista de México. Tiene un máster en diseño arquitectónico por la Universidad Wake de Reino Unido y tiene un doctorado en arquitectura por la Universidad Boston de Reino Unido. Tiene experiencia docente y de investigación y trabaja en la Universidad de Nueva Zelanda. Pues, Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí y pues lo dejamos con la audiencia. Bueno, antes de iniciar, no me acuerdo aquí, porque es difícil platicar sentado, ¿no? Es un gusto para mí estar en mi casa. Yo esta universidad la siento como mi casa. Entonces, se siente muy lindo después de algunos años y mucha distancia, pues estar acá. Gracias por la invitación a Sofía, Carmen, a Marisol, etc. Voy a platicarles sobre qué es la investigación en arquitectura. Pero primero, veamos que serendipity es un descubrimiento afortunado, no planeado. Yo nunca tuve planes de ser un doctor, ni siquiera pensaba en hacer una maestría. Yo quería ser un arquitecto, abrir mi oficina, y lo hice. Abrir mi oficina, tener mi despacho, diseñar, construir y todo. Pero nunca me imaginé estar aquí. O sea, el camino de la investigación me llevara a viajar por el mundo y a tener, o sea, a conocer otras culturas, otras ciudades y cambiar yo mismo, ¿no? Nunca me imaginé eso. Fue un descubrimiento que más adelante en uno de los slides voy a platicar. Bueno, ¿qué es la investigación? La investigación es generar conocimiento. Existe conocimiento empírico. En la arquitectura generalmente una buena rama, que son los que practicamos arquitectura, lo aprendes empíricamente, ¿no? O sea, aprendes que no tiene gracia abrir un baño y que hace el inodoro, ¿no? Tienes que abrir y ver el lavabo o el espejo y lo mueves, ¿no? Eso es conocimiento empírico que uno aprende con la experiencia conforme va haciendo, etc. Yo recuerdo que mucho de esto era en la oficina del arquitecto Mario, en la oficina del Bonch, aquí está Fay, en la oficina de Beto, que aprendes con las obras, con los clientes, o sea, vas aprendiendo poco a poco, con la experiencia. Pero hay otra cosa que es la investigación. Esto es personas que nos dedicamos a generar conocimiento. Por ejemplo, en un hospital, si tienes un hospital, se ha comprobado que el paciente que dentro de la habitación de hospital se recupera 50% más rápido si tiene una ventana a la que ve un jardín. Tú dices, ¿qué rayos tiene esto que ver? Pero es cierto. O sea, si tú estás convaleciente en un hospital por una operación, por una enfermedad, etcétera, 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 si tienes vista a una ventana con un jardín y ves la luz del día, etcétera, te recuperas más rápido. Punto. Y pregunto, bueno, ojalá no tengan experiencia en hospitales, pero la mayoría de los hospitales, o sea, no cumplen con esto, ¿no? Ahora,
también funciona o emula el mismo efecto cuando tienes una pieza de arte, ¿sí? Cuando tienes, o sea, un cuadro donde se ve una casita en los Alpes o un cenote, etc. Y sin embargo, aún así, no todas las habitaciones tienen esto. Ahora, ¿cómo se generó ese conocimiento? Bueno, personas, arquitectos, médicos, que dijeron, o sea, vieron empíricamente que los pacientes que tenían mistocardín se recuperaron más rápido que los que no. Entonces, hicieron anotaciones y midieron los tiempos. A ver, este paciente que no es lo mismo a que te operen de una pierna, a que te operen de anginas, etc. ¿No? Y con un método científico, estructurado y riguroso, llegaron a eso. Hay más ejemplos. De hecho, mucho de lo que hacemos en arquitectura y mucha de la política pública, por ejemplo, el 20% de área verde, está comprobado que si ponemos planchas de concreto en todo el terreno, se calienta, tenemos islas de calor ahí. Digo, el centro de Mérida es un ejemplo. Me parece que en parte de las Américas igual, ¿no? Todo esto se hizo con investigación. O sea, midieron la salud de las personas, la temperatura, etc. Y eso fueron personas, científicos, que se dedicaron a hacer esto. Entonces, esto es lo que es investigación. Ahora, ahora, ¿qué hace un científico? Bueno, tú realizas la investigación, o sea, observas, preguntas, analizas, colaboras, expones lo que has encontrado, porque, por ejemplo, tal vez un resultado que te lleve una investigación en un lugar no sea lo mismo en otro. ¿A qué voy con esto? Tomemos en cuenta otra vez el ejemplo del hospital. Quizá el que ve un jardín en Suecia, en invierno, no se cura para nada, porque no hay verde, ¿no? No hay sol, etc. Entonces, esto se comparte generalmente. Los científicos deben ir a conferencias donde te encuentras con otros científicos e intercambias conocimiento, platicas o dialogas y debates, ¿no? ¿Quién paga esto? Pues hay becas, convocatorias, instituciones públicas, etc. A mí me gusta mucho cómo funciona, bueno, de ahí vengo, ¿no? Bueno, estudié en Italia y luego en Reino Unido, en New Zealand. Pero en Reino Unido funciona muy bien porque tienen un acuerdo entre la academia, la industria y el gobierno. Es decir, el gobierno, ¿qué te diré? Dice, queremos saber cómo reducir las infecciones de dengue. ¿Sí? ¿Cómo se pueden reducir las infecciones de dengue? Bueno, vamos a desarrollar un veneno nuevo y abren la convocatoria. Se va a desarrollar un veneno nuevo, se pueden hacer equipos así, Entonces, los equipos de... ¿Quiénes ven esto? Químicos se juntan y hacen la convocatoria. Nosotros, mira, tenemos un equipo, necesitamos tanto para obtener recursos y luego desarrollar el veneno. Entonces, esos hacen acuerdos con las universidades, porque no es que haya un grupo de biólogos y químicos, ¿no? Sino que van a la universidad, se apoyan en la universidad. Es como aquí, bueno, aquí fuera si el gobierno de Mérida dijera, quiero, en cuanto a arquitectura, ¿no? Quiero reducir el efecto de islas de calor en el centro. Vamos a apuntar a la Guardia, a la Marista, a la Modelo, a la Mayab y no sé cuántas otras hay más. Para un concurso de ideas o de proyectos de cómo hacerlo. Y gana la implementación, y dan un monto. Al equipo de investigadores se le da un dinero, porque eso es tiempo. O sea, el investigador requiere tiempo. ¿Para qué? Para pensar, analizar, procesar datos y luego presentar resultados. Esto hacemos, y quién lo paga, etc. Aquí en México no sé exactamente cómo es, ¿no? Mi experiencia, repito, es de New Zealand y de Inglaterra, o en Europa es muy similar al sistema de Inglaterra. De hecho, ahorita estamos haciendo un desarrollo de una propuesta para una Horizon que dan 60 millones de euros para analizar, y a mí me encanta porque publicó un artículo analizando cómo los niños se apropian de los espacios públicos. Y comparé Venecia, o sea,
una plaza en Venecia, una plaza en Venecia. Bueno, tuve la fortuna de vivir en Venecia por 2 años, ¿no? Y mi hija ahí nació, la primera. Entonces, en una plaza en Venecia que les llaman campo, no tienes nada, ¿no? Es piedras, o sea, bancas, tienes sus pocitos, si tienes suerte hay un árbol. En Auckland, en New Zealand, es lo opuesto. O sea, el playground o el área en donde juegan está lleno de columpios, resbaladillas, cosas para saltar y de primer mundo. Y el pasto siempre está cortado, todo está perfecto. Sin embargo, lo que noté en mi investigación es que los niños de Venecia tenían mucha mayor diversidad de juegos que los de New Zealand. Y bueno, y sabemos que la diversidad está asociada a la creatividad. Obviamente aún hay que hacer más investigación al respecto, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno no tiene muchos recursos, pues de lo que tienes, haces más, ¿no? Uno tiene que ser creativo. Y bueno, estábamos hablando de cómo funciona, cómo se financia, y este artículo me ha permitido que me llamaron de una universidad en Newcastle para hacer un acuerdo y ver si podemos obtener el recurso para hacer un análisis en varias ciudades alrededor del mundo para comparar esto. ¿Por qué esto es importante? Porque, para empezar, porque los niños es el futuro. ¿Sí? Los que aquí son padres, pero no sean tantos. Los primeros 5 años del niño son cruciales, de un niño o una niña, para su desarrollo. Entonces, cómo se diseña un parque, cómo se diseña algo para que ellos jueguen, es crucial. Y bueno, por eso es importante, y la Unión Europea haciendo eso. Nosotros aquí en México, no sé hasta ahora cómo sea, porque tienen ya algunos años que no estoy aquí, pero cuando yo me quedé, aquí no se investigaba mucho, sino que de otros lados se importaban cosas que se comprobaron. Espero que sea diferente, y bueno, estamos en esto con Sofía, con Carmen, producir más, ¿no? ¿Cómo se traduce la investigación en la arquitectura? Un investigador en arquitectura puede hacerlo desde los materiales. Cuando tengan bueno, si son arquitectos o si están en el ámbito de diseño y todo, viajen lo más que puedan, conozcan, sobre todo en las exhibiciones o en bienales, etcétera, porque tienes oportunidad de ver qué cosas se están haciendo en otros sitios del mundo. Y en muchas universidades se desarrollan nuevos materiales. O sea, no crean que siempre se va a construir con bloc, concreto y cemento, ¿no? Hay cosas que son espectaculares. Para el concurso del Horizon Europe que les había dicho, estamos haciendo acuerdo con una empresa de Australia y Francia que tienen unas lámparas que se iluminan en la noche con algas. No necesitas ningún tipo de energía. O sea, las algas, digo, obviamente es un ecosistema vivo, no es mi chamba, ¿no? Solo sé que los vamos a utilizar para nuestra propuesta de playgrounds de niños y eso. En la noche se iluminan y no te cuesta un centavo. Padrísimo, ¿no? Está excelente. Y también hay materiales, bueno, igual estamos incorporando un blog que está haciendo en la universidad es en Holanda, pero ya me olvidé cuál, son un montón, ¿no? Es un blog que permite que crezca el musgo, o sea, área verde, y absorbe el CO2 y no se humedece, ¿no? Una cosa así de futurista. Todo eso se hace investigaciones en universidades, son arquitectos con ingenieros, químicos, son equipos multidisciplinarios, porque cada uno tiene una experiencia diversa. Ahora, también se necesita, se hacen investigaciones para el patrimonio, cómo mantener lo que ya tenemos. Nosotros venimos de una cultura tectónica, latina, que está ya hecho, lo que está construido es parte de nuestra identidad. Si a ti te dicen a la Plaza Grande, al monumento, etc., o sea, es parte de nuestra identidad. Venecia es un ejemplo y no tienen ni idea del lío que tienen ellos ahorita con la subida de los océanos, con la humedad, etc. Entonces, constantemente tienen que estar ideando o investigando nuevas técnicas para mantener el patrimonio, que no te cueste, porque mantener el patrimonio te cuesta, claro.
te podría costar más, como hacen en China, que borran todo y hacen algo nuevo, pero también se borra parte de la identidad y nosotros pues no vamos por ese lado. También se investiga para la resiliencia. El día viernes voy a tener una charla en Campeche y voy a mostrar casos ese es otro tema, ¿no? Casos de estudio de resiliencia, de cómo ciudades se están preparando para el cambio climático. Ahorita vi que hay una tormentas en Veracruz, ¿no? Y que arrasó con todo. Esto va a seguir y cada vez va a ser más intenso. Aquí cada vez hay más calor. Yo que soy de acá siento que estoy así. Mis hijas, olvídate que no han estado aquí. Cada vez hay más. Entonces, tenemos que desarrollar estrategias para mitigar esto. No van a venir de un holandés, porque un holandés tiene otro clima, esos gallos están en otra onda. Tiene que venir de acá. También se pueden hacer estudios, bueno, en la historia, ¿no? De el entender cómo para entender lo que somos. Si vemos a la historia, igual entendemos mucho de eso. Y la investigación, bueno, hay gente que se dedica a ese tipo de cosas, hay arquitectos que se dedican a esto. Sobre la tecnología, bueno, esto está muy ligado a los materiales, a nuevos procesos constructivos, a nuevos procesos de diseño. Ahorita con la inteligencia artificial, yo soy parte bueno, el que era mi supervisor me invitó a hacer un lecture, así como un asistente en su clase, y está padre porque ya están incorporando la inteligencia artificial en el estudio, en el taller, ¿sí? Ahí lo ocupan como un proceso interactivo de diseño, o sea, no es de no usen inteligencia artificial, o sea, no lo pueden hacer. Hay que seguir, y el arquitecto como profesión se tiene que reinventar. Ahorita hay clientes que entran y hacen su plan y su render, así, entonces dices, bueno, ¿para qué quiero esto? Etcétera. Y otra parte que bueno es el área en la que tengo mucha más experiencia sobre el espacio público. En el espacio público se construye la identidad urbana y ahí se aplican materiales, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cualidades tiene que tener un científico, una persona que hace investigación? Para empezar, tiene que tener un pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento crítico es diría que es no tener pelos en la lengua, pero también tienes que ser cauto y diplomático al decirlo, no más que digas una fama basada, lo que está diciendo, no. A ver, creo que esto que dices no me parece por este punto. Esta habilidad se desarrolla y se desarrolla sobre todo en las aulas de clase. Se tiene que tener un lenguaje académico, es decir, que tu escritura sea académica, como todos los juegos o profesiones, etcétera, hay sus reglas. Y el modo en el que te expreses influye muchísimo. Si tienes un error ortográfico, es así como que te van a crucificar, ¿no? Digo, afecta mucho. Tienes que ser resiliente. ¿Qué significa? Que la vida de un científico y de un investigador tienes que lidiar con el error. Y el error es constante. El fallo es constante, y no llego y no puedo, o sea, es constante. Entonces tienes que tener, en inglés se llama thick skin, ¿cómo se decía en México? Te tiene que valer así, y seguir, ¿no? O sea, avanzar. Y la otra es saber comunicar, porque como un científico a veces tienes, y un arquitecto, ¿no? Bueno, a veces tienes clientes que son políticos, tienes otros científicos. Con los científicos puedes usar un lenguaje que es diferente. Tienes a la gente que trabaja en un mercado, ¿no? Tienes que tener la habilidad de comunicar eso y ser sobre todo sintético, conciso. Sofía me pidió que les platicara un poco sobre lo que yo he hecho, ¿no? O sea, cómo ha estado, ¿no? Yo nunca pensé, como ya les dije, el tener una vida académica. Yo fui promovido aquí en la Marista, trabajé con el Tito Mario, con el Shoot, con el Bunch, y mi mente estaba en tener a mi despacho
diseñar, etcétera, construir. Pero cuando estaba, no exactamente cuándo fue, pero entré a un concurso y gané una beca para irme a Milán para estudiar urbanismo. Y me gané la beca. Y ya tenía yo 2 dibujantes, un ingeniero, y dije, voy a cerrar a la oficina y me voy a Italia. Todavía recuerdo cuando recibí el correo de eres el ganador, te esperamos, obviamente tienes que sacar tu visa y todo eso. Se lo envié al arquitecto Mario y me respondió el arquitecto Mario, Tonicho, felicitaciones, qué padre que puedas tener esta oportunidad, si puedes, tómala, ya está. Y yo dije, listo, obviamente hablé con mis papás, etcétera, ¿no? Y me fui, cerré la oficina y me fui, dije, un año no pasa nada. Ese año me cambió, porque hice mi tesis en un pueblito de Suiza, en el área de Ticino, en Caslaro. Y ahí, conviví con muchos arquitectos y humanistas científicos que se dedican a la ciudad, a procesos urbanos, y me agradó muchísimo. Y me quedé con con la inquietud, ¿no? Luego de que terminé, vine a México y empecé a trabajar en el IPLAN y Edgardo me invitó y pues ya que vienes así fresco mientras no tienes nada que hacer y te reincorporas, voy a fundar el IPLAN. Entonces estuvo una jugada porque entré como fundador del IPLAN, con él y todo. Ahí conocí a Carmen. Y ya que estaba ahí, dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar un doctorado. Edgardo estudió en Oxford. Entonces a él le empezaron a preguntar, oye, ¿esto qué es? Y como yo ya había estado en otro país, había estado expuesto a otra cultura, me gustó eso. A mí me gustó, dije, voy a ver allá qué hay. Yo, bueno, aquí en Mérida no es que supiera cómo iba a estar en mi futuro, pero pues, yo más o menos dije, quiero ver qué pasa, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Y me fui. Y bueno, luego apliqué en varias universidades, y la que me aceptó fue la University of Auckland. Pero después de 2 años, yo me sentía muy lejos, hasta viene el punto de ser resiliente, ¿no? Fue cuando te dije que, ¿a quién le dije? A Marta, que cerré mi Facebook, que yo estaba estudiando con un montón de libros y decía yo, ¿qué hago acá? Estoy lejos de mi familia, no me puedo ir a comer una torta de cochinita, un montón de cosas que te pasan cuando estás en un ambiente que no es el tuyo. En Italia, pues, no es México, pero bueno, es latino, y quieres, ¿no? Pero allá, que estás así, lejísimos de todo. Dije, ¿qué rayos, no? Y en las fotos de Facebook de mis amigos vi que estaban en progreso, y dije, y sentí envidia de la mala. ¿Sabes qué? Bye. No me gustó, no me gusté yo, ¿no? El sentir esa como envidia de la mala. No es de admiración de que dices, quiero ser como ese gallo, ¿no? O quiero ser eso, no, sino que dije, y lo cerré, dije, basta, chao. Y mi supervisor se cambió y se fue a la Universidad del Portsmouth. No me acuerdo. Estaba en Portsmouth y recuerdo, sí, tuve mi primera conferencia, presenté mi tema y se casó un montón de gente, apropiación del espacio, cómo influye el diseño para que hagas de cuenta. Estás en la plaza ahora grande, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se siente en esta banca y no en esta otra? Bueno, puede haber 1000 razones, el clima, la sombra, etc. Pero una de esas es el diseño. Entonces, el diseño influye. No es determinante, pero influye cómo nos comportamos, qué vemos, qué hacemos, cómo nos movemos. Entonces, fui a presentar esto y dije, wow, ahora sí le entendí a la jugada, ¿no? Ya entendí, como mi formación no fue como un científico aquí, sino como un arquitecto profesionista, me tomó tiempo agarrarle a la onda, ¿no? Y dije, voy a hacer ejercicio, ¿no? Y me puse a correr, me puse a andar en bicicleta, hice mi primer
era otro yo, y ahora que estoy este es el paper que publiqué, es una foto que me tomaron, eso estuvo muy, ese año estuvo así como que vi que sí tenía yo materia para ser un científico, ¿no? Porque a veces dices, ¿será que puedo? Que no, yo ya me la había jugado todas, ¿no? Esa no, la oficina ya me había ido, etc. Entonces, tiene que salir, ¿no? Y luego ese año estuvo formidable porque me invitaron a Oxford. Yo jamás me imaginé que me invitaran a Oxford a dar una charla. Me dijeron, vente para acá, ya vimos esto, no sé qué. Y yo, órale, o sea, se siente chévere, ¿no? También me invitaron a mi caso en el Reino Unido. Me pagaron para ir a Hong Kong a hablar sobre ese tema, pero me mencionó otro. Hong Kong es un laboratorio como ciudad. Venecia es como si fuera un laberinto, porque tiene muchas callecitas y te mueves y descubres todo. Pero Hong Kong es como tridimensional. Haz de cuenta, tú entras a nivel de tierra a un edificio, luego aquí hay una tienda de algo, pero subes y hay un restaurante, y luego pasas un puente y llegas a otro edificio, y en ese edificio subes, bajas. El chiste es que pierdes la noción de dónde está la tierra. O sea, pierdes la noción de dónde está el nivel de tierra, ¿no? Porque entras al metro y de un edificio bajas al metro, etc. A mí me encantó mucho, ¿no? Luego, bueno, en la Ciudad de México, también en la Ciudad de México fui a hacer, no, ahí ya fui a presentar otras cosas. Luego estuve en Seúl, en Corea, que también me invitaron. Ahí sentí como un poco de contraste, porque había yo estado no lo escribí, había yo estado en Xi'an, China, que es la parte árabe de China. Y el baño es un hueco. O sea, es literal un hueco. Aquí, ¿cómo le llaman? Baño público, no sé. Es un hueco, o sea, tú llegas y te pones en cuclillas. Y ahí está el hueco, o sea, no es un inodoro. Es un hueco. Así que rayos. Pero bueno, cuando fui a Corea, fue un contraste opuesto. Porque los inodoros parecen naves espaciales, no llenos de botones, música. Y yo, órale, ¿cómo uso esta cosa? Y estuvo a mí se me hace muy fascinante qué diferentes somos en cuanto a culturas, y eso se refleja en las ciudades, ¿no? Y se refleja igual, obviamente, en la arquitectura, en el uso de los espacios públicos, y etc. Luego, bueno, este es un ejemplo de Hong Kong. Y este fue el paper, ¿a quién le dije? ¿A Carmen, a Sofía o a Marisol? Este fue el paper que envié al Colegio de México y me mandaron a volar. Y se publicó, el Sustainable Citizen Society es un journal, es una revista académica top. O sea, si publicas ahí, estás en Big Leagues. Y me dio, sentí no sé qué de que mi tema en el Colegio de México ni me pelaron. Pero ahí sí, bueno, ahí también. Luego me gradué en 2019 y dije, voy a venir a hablar a mis papás, ¿no? He estado un montón de tiempo fuera, voy a venir a estar aquí un tiempo. Me parece que fue cuando ocurrió COVID, ¿no? Bueno, estuve acá, presenté mi tesis. No pude ir a mi graduación en Portsmouth, en Reino Unido, porque COVID y esto. Es el COVID. Sí. Ahí, y publiqué mi primer libro, porque mi tesis estaba tan rica de tema que a mi supervisor le mandaron un mail de invitación de Springer, que Springer es una casa editorial respetada dentro del ámbito académico, y le dijeron, oye, vimos este paper, no quisieras hacer un libro. Y mi supervisor me dijo, oye, aquí está esto, hacemos un libro. Y dije, bueno, pues dale. Y mi tesis fue también un libro. Entonces, a mí, o sea, como que la vida también tuve mucha suerte, ¿no? Porque a quienes los invitan, ¿no? Y luego me ocurrió todavía lo más espectacular. Mi supervisor resulta que lo nombraron el curador del pabellón italiano de la Bienal de Venecia. Recuerdo estaba ahí cuando estábamos en Portsmouth, estábamos en su casa, estábamos viendo algo de
mi tema cuando dice, Antonio, me llegó este mail, allá me dice Antonio, me llegó este mail del Ministerio de Cultura Italiano que lo estaban invitando a ser el curador del pabellón italiano. Y yo, pues qué padre, ¿no? Chévere. Y luego me invitó a ser miembro del equipo curatorial. Jamás me imaginé llegar a la Bienal de Venecia, porque digo, aquí en México tienes que ser muy chévere, aparte que tienes que tener apadrinaje, bueno, así era cuando yo estaba aquí. No sé cómo sea, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero tenías que tener a tus conocidos, etcétera, ¿no? Entonces yo jamás me imaginé eso, ¿no? En arquitectura, en la Bienal de Venecia y del pabellón de casa. Yo estaba soñado, ¿no? Cuando me dijo Alessandro, estábamos ahí en el cuando presentamos ahí el libro, y él dijo, la verdad, o sea, mucho de esta Bienal y del tema de Exaltation y poner resilientes, una buena parte de la inspiración viene de la tesis de Antonio. Yo estaba en mi nube, ¿no? Se bajó mi nube, una nube, y me subí, ¿sabes? Y así, flotando. Y ahí, cuando presenté mi libro, conocí a mi esposa, porque me hospedé en uno de sus departamentos. Y bueno, ya luego ahí me enamoré, me quedé ahí en Venecia. Bueno, vine y luego me fui, ella vino. Y, bueno, al otro, ahí está. Y luego, bueno, estaba yo en Italia y dije, trabajar en la academia, bueno, no es tan sencillo, etc. Y empecé a trabajar en la Universidad de Porto, pero vivía yo en Venecia. Entonces luego me casé en Venecia, que igual estuvo así, digo, para mí el vivir en Venecia fue, o sea, cumplí un sueño, ¿no? El vivir ahí en la ciudad, el ver cómo son las dinámicas, eso. Nació mi medaica, luego yo seguí publicando y este fue mi cuarto libro. Sí, este fue mi cuarto libro. Luego me ofrecieron un puesto en New Zealand, en Auckland, y lo acepté y nos fuimos, o sea, mi esposa, mi hija y yo, y nació mi otra hija allá. Y publiqué mi quinto libro a principios de este año. Sí, a principios de este año. Y ahorita sigo trabajando en esto. Tengo varios temas que hago sobre investigación. Uno sobre niños y espacios públicos, que es lo que hago, y obviamente desde el punto de vista del diseño, porque es mi chama, ¿no? Yo no soy un psicólogo, no soy un sociólogo, soy un arquitecto, un urbanista. Entonces mi enfoque siempre va por ese lado, y creo que hice bien porque sobre todo se conecta a muchos temas de la salud. Aquí lo damos por sentado, el hecho de que uno llegue y se apropia y te sientes en el parque, en la banca, porque aquí tenemos un clima que lo permite, tenemos libertades y tenemos una cultura que hace eso. Somos una cultura que le gusta estar afuera, ¿no? Pero no en todos los sitios es así, y sobre todo nosotros somos de socializar, de hacer amigos, o sea, porque venimos de clanes y familias, y nosotros hacemos eso. Tú cuando entras a tu trabajo, luego ellos se vuelven tus amigos, pero no en todos los países es así. Le platicaba yo a Sofía y a Carmen, a Marisol ayer, que recuerdo cuando llegué a New Zealand, en Italia no me ocurrió, pero en New Zealand, haz de cuenta que en el área de staff tienes tu comedor. Entonces tú llegas y bueno, hay almuerzas, ¿no? Los que no se van a comer fuera. Entonces yo llegué con mi torta de queso, jamón, etc. Y me puse a comer, y luego vi que una fulana llegó, se sentó junto a mí, no dijo absolutamente nada. Ahí sale, me imagino que tú has tenido experiencias así, ¿no? No dijo ni buenas tardes, oye, yo traje esto, te invito, ¿qué onda, cómo estás? Cero. Para nosotros eso es una descortesía brutal, es no tener educación, pero en otras culturas eso es respeto, porque tú estás acá y no te molestas, entonces es respeto. Entonces yo tuve, tiene que gustarte esto, ¿no? El salir de tu burbuja de confort para ponerte a eso, ¿no? No a todos les gusta, no a todos les agrada, o sobre todo el clima, ¿no? Y bueno, puse este ejemplo porque así también son en el espacio público.
o sea, no está fácil socializar. Entonces, una de las funciones de los espacios públicos, que es mi tema de investigación, es hacer esto, ¿no? Socializar y demás. De hecho, en New Zealand a mí me da risa porque, bueno, me da risa, pero hay una app que se llama Meetup. Es decir, tengo ganas de ir a patinar. ¿Quién tiene ganas de ir a patinar? Y uno te pone, sí, yo, pues vamos a vernos en tal lado, ya se ven y van a patinar y tal. O sea, no es que tengas a tus cuates con los que se van a patinar y se ven, no, o sea, es otra onda. Y aparte tú aquí piensas que tal si te secuestran, ¿no? O sea, porque somos diferentes, ¿no? Yo comentaba, yo admiro mucho a los holandeses, a los noruegos, a los suecos, porque, o sea, tienen una cultura muy respetuosa, pero la verdad es que a mí no me interesa ser sueco. O sea, no quiero ser como ellos. Yo soy mexicano y me gusta, ¿no? Porque también tiene sus pros. Luego vemos mucho para otros países. Sí es cierto, hay mucho que hacer en México. La verdad es que sí. Pero también tenemos un montón de cosas buenas. Y luego no sabemos verlas. Cuando estás afuera, se siente. Claro que luego vengo y veo otras cosas y digo, y eso pasa en todos los sitios. Todos los sitios tienen, depende de tus prioridades, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Sé que ya me salí un poco del tema de la investigación, pero esto es parte de, sobre todo porque no sé hasta ahora, repito, soy cauto en lo que digo, pero cuando yo estudié no se hablaba mucho sobre la investigación en arquitectura. Creo que Rendón era el único, ¿te acuerdas, Frank? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Era el único que, y nosotros decíamos, ese viejito está loco, ¿no? Entonces, sí, o sea, decíamos, está loco. Pero recuerdo que él una vez dijo que la gente, no, que los niños que crecen en ciudades donde el suelo es duro, o sea, concreto, asfalto, etc., son más agresivos que los que no. Y es cierto, es cierto. La gente que crece en ciudades, sobre todo en ciudades grandes, son más agresivos que los niños que crecen en el campo, en un pueblito chico, etc. Entonces, obviamente uno, o sea, no te das cuenta y no nos damos cuenta, pero el lugar en el que estamos nos moldea, nos guste o no, nos moldea la gente con la que estamos y el lugar en el que estamos, nos guste o no. Y bueno, a mí esto me encanta como tema de investigación. Ahora eso suena en los países de donde he estado y... ¿qué fue lo último? Bueno, ese es lo que estoy trabajando ahorita. Bueno, ¿yo qué hago? Le platicaba a Marisol que ahorita yo no doy clases, soy un postdoctoral fellow. Mi papá me dijo, eres un príncipe, porque solo mi único trabajo es publicar, o sea, tengo que producir conocimiento, investigar y todo, pero no tengo horario en la oficina, no tengo que ir a la oficina, nadie me checa, puedo investigar lo que yo quiera, tengo ciertos fondos, entonces es una, decía Sofía, ese trabajo es el mejor que he tenido en todo el mundo, porque tengo libertad completa. Ahora, también tiene su challenge, porque si no tienes, si tú mismo no te exiges una hora para trabajar por tus objetivos claros y todo, te pones a floquear y no haces nada. Es muy fácil el perderse. No hay nada más difícil que uno mismo ser su propio crítico, ¿no? Y manejar sus tiempos, tus objetivos, etc. Y bueno, básicamente, mi trabajo es igual obtener recursos. Por ejemplo, ahorita estoy cazando esa propuesta Horizon, que son 60 millones de euros, que te dan para contratar 2 estudiantes de doctorado, tienes que viajar durante 6 años a Europa para ir a presentar lo que estás investigando, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque estas investigaciones después se hacen política pública. Luego un gobierno dice, óyeme, un mexicano encontró que para que mi tesis fue en la Ciudad de México, en una calle de la Ciudad de México, y yo encontré que la gente utiliza más la calle, no cuando tienes una calle, ¿cómo decirlo? Diseñada, o sea, con acabados finos, toda fifí, ¿no? Tampoco cuando está deterioradísima, sino que, al menos en la Ciudad de México,
Y los mexicanos se apropian más la calle cuando está, o sea, cuando tiene una manchita, ¿no? Cuando tiene algo roto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque entonces tú dices, como gobierno, aquí quizás estuvo peor, ¿no? O sea, porque quizás no tengo que meterle tanto, ¿verdad? Con esto basta. Pero es un ejemplo de cómo las investigaciones afectan la política pública. Y luego eso se hacen leyes que siguen los urbanistas, que siguen los arquitectos, que siguen los políticos, y sobre todo, que afectan nuestras vidas y las de los demás. Repito, también voy a conferencias, o los científicos deben ir a conferencias para intercambiar ideas, para decir, oye, yo estoy investigando esto en Venecia, no, pues fíjate que yo encontré algo diferente en Lima, fíjate que en Japón es distinto, ahí la gente no sé qué. Y es muy interesante, porque luego todo ese conocimiento, o sea, uno puede, tú te inspiras, ¿no? De otros y bueno, ya, así va. También tienes que enseñar a otros a saber cómo hacer una investigación. Tienes un método y también estamos a cargo de hacer acuerdos internacionales. Por ejemplo, cuando vine, estaba Jorge Bolio, hicimos que también hicimos una exhibición de una investigación que hicimos en Maní y se presentó en la Bienal. Ahí en ese entonces la Marista hizo un acuerdo con el gobierno de Asinar en Italia y con la organización de la Bienal de Venecia, etc. Y nada, eso es lo que ha sido igual un tema de descubrimiento para mí, y creo que es un buen camino para un arquitecto que tenga sobre todo la curiosidad, ¿no? De ver qué más hay allá, etc. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quisiera saber algo allá. Perdón que meta mi cuchara. Tony, si sé que no se puede, pero si volvieras a ser estudiante como los chicos de aquí, ¿qué hubieras hecho diferente? O sea, sé que el descubrimiento del doctorado fue después de titularte y a lo mejor ellos no se visualizan como investigadores. ¿Qué hubieras cambiado un poco? Fíjate que le hubiera puesto más ganas a mis calificaciones, porque es más fácil obtener becas. Y yo, cuando empecé, y Sofía se acuerda, yo era un alumno mediocre, o sea, 7, de esas 8. Para el posgrado. Y luego, o sea, ocurrieron diferentes cosas en mi vida que hicieron pues, que yo cambiara, ¿no? Una fue el maestro Rafael Morelos. ¿Te acuerdas? Imagino que no está, ¿no? Pero una vez que hice una exposición con Eduardo Puerto y terminó la clase y dijo, salgan todos excepto Toño, que él me llamaba Toño. Y yo, qué rayos, ¿no? Porque la exposición estuvo bien. Pero luego él me dijo, oye Toño, ¿cómo estás en tus otras clases? ¿Cuánto tienes en taller? ¿Cuánto tienes en oposición? ¿Cómo está en ese? Era el equivalente, no, llevamos estructuras. Yo digo, pues aquí 8, 7, 6, ¿qué? Y él me dijo, oye Antonio, si tú tienes la capacidad, yo te veo aquí en la clase, veo como dices, veo lo que haces, te he visto varias veces, tienes la capacidad, ¿por qué te conformas? ¿Por qué te conformas? Si tú puedes obtener, me llegó. O sea, esa es una charla que nuestros hermanos dicen, pero a mí, o sea, no sé si en qué tono lo dijo, que ¡pau! Y dije, ¿qué rayos? Sí, es cierto. ¿Por qué no? Ese semestre saqué 10 con el 11. ¿Te acuerdas, sabes? En taller. Saqué 100 con el 11. Dije, ya estuvo. Y ya, o sea, tuvo un cambio drástico en mi modo de, digo, no es que fuera de 100, ¿no? Pero sí llegaba a 9, 10, 8, 9, 10. Pero pues el daño ya estaba hecho. Y mi promedio no llegaba a tener una beca
CONACYT, que me hubiera ayudado un chorro. El otro evento que ocurrió fue que falleció mi hermano. Sí. Fue un accidente en carretera y yo acabé en el hospital, tengo cirugías, todo, y luego hice el Ironman, así que no quedé tan mal, pero estuvo brutal. Yo estuve 2 semanas en el hospital, no me acordé de nada, luego estuve en casa, mis papás, Beto me ayudaba con la silla de ruedas. Esta escuela no estaba así, había muchos edificios que no estaban, no había rampas. Fue una nuestros salones estaban hasta arriba y lo pasaron abajo por mí. Los maestros me aguantaron, dijeron, bueno, tuviste esto, vamos a aguantar. Y recuerdo que le dije a Jessica, no velo, voy a regresar. Antes de un mes voy a estar acá. Y, estuvo feo, ¿no? Porque yo perdí a mi hermano, que era como mi gemelo, o sea, nos llevamos un año. Yo me iba súper bien con él, era mi mejor amigo. Y luego dije, y luego veía a mis papás y todo el mundo a mi alrededor llorando, y dije, pues no, o sea, no me puedo, o sea, si me caigo yo, se caen todos, ¿no? Entonces dije, no, para adelante, ¿no? Y dije, me tengo que aferrar en la escuela para distraerme, o sea, y ese evento igual marcó mucho, ¿no? O sea, me marcó. Y respondiendo a tu pregunta, creo que, o sea, le daría la importancia que se debe. Pero luego cuando uno es joven, uno no se pone a pensar eso porque uno no aprende en la casa ajena, ¿no? Pero todo lo que hagan ustedes ahorita, o sea, su carrera, su esposo, su esposa, si se casan, son determinantes en cómo van a vivir el futuro de su vida, o una buena parte de eso. Son determinantes. Entonces, si ya están acá, pues metan. Y si no se sienten aquí, pues búsquenme. Porque, o sea, el tiempo va. O sea, créanme que es el mejor recurso, el tiempo pasa y pasa rapidísimo. Suena ya como un 80 años, pero sí. Es cierto, o sea, uno no se pone a pensar, pero, o sea, yo por el evento de mi hermano dije, oye, cada vez que me despido de mis papás, puede ser el último. Entonces dije, voy a vivir en un modo en el que cuando yo me muera y diga, no me arrepienta. O no me arrepienta tanto. Entonces, cuando digo, en eso trato así de vivir, ¿no? Pues cuando algo sale, me la juego y hasta el final, ¿no? Total, ¿qué nos va a pasar? ¿Alguien más? Una duda, Tony, en que estuviste hablando de cómo es tu investigación, me salió así ¿cómo tú realizas la investigación en campo, ¿no? Me comentas que vas allá a las plazas, a los parques y demás, te quedas allá, ¿qué es lo que te quedas así sentado todo el día? ¿O grabas las cámaras? ¿O cómo tú analizas? Hay varios métodos. Yo principalmente he usado observación, pero si vas al MIT, esos güeyes tienen sensores para todo. Cuando estaba en Portsmouth utilizamos, hicimos un análisis de bicirutas y medíamos el nivel de contaminación dependiendo de la ruta. Entonces se le ofrecíamos a ciclistas para que se pusieran un chaleco con sensores. Uh-huh. y miden a determinadas horas en diversas rutas, etc. Eso es una. Todo depende qué es lo que quieras investigar y qué recursos quieres. Uh-huh. Cuando estás en lugares como Oxford o universidades en Reino Unido, generalmente tienes recursos. Uno de mis primeros shocks cuando llegué a New Zealand fue que se acabó el toner de la impresora, que era una impresora con esas que le pones su libro y era solamente para nuestro cubículo. O sea, éramos 3 personas y esa impresora. Y un día se acabó el toner y fue a la dirección, sé que me desvió el tema, pero esto viene igual, a los recursos. Y me dijeron, tienes que ir a pedirlo a dirección. Y yo dije, ahorita van a pedir que llene una forma, que me la firme no sé quién, que no sé. Y nada que ver. O sea, fui con la secretaria, oye, se me lo está bien. Pack, aquí tienes 3. Llévatelos, para que no me hagas. Yo dije, oh, estos güeyes ni siquiera se ponen a pensar que yo puedo ahorita agarrar y pedir, ¿no? Pero, no, es un ejemplo.
Créeme que ese tipo de cosas, la confianza, te facilita un montón el trabajo. Un montón. El que no te estén checando. Bueno, obviamente tienes que tener la confianza, ¿no? Pero las universidades que tienen recursos, puedes hacer investigaciones más sofisticadas, con uso de cámaras, de sensores, etcétera. Yo mi tesis fue con observaciones y ya luego utilicé igual cámaras, el GIS, etcétera. Pero los que utilizan, por ejemplo, hay una parte en UT que utilizan resistencia para terremotos, ahí se construye mucho con la madera, entonces tienen piezas luego entre acero, madera y materiales, y tienen un laboratorio que hace compresiones y a veces construyen una parte de un edificio, se construye así en escala 1:1 y hacen las pruebas y se mueve. Entonces depende mucho de qué es lo que quieres tú saber, dónde estás, qué recursos tienes. Hablaba con Sofía, cuando estás en universidades en donde tienes el recurso, se te olvida que hay universidades que no los tienen, y las que no los tienen tienen que inventarse cada peripecia para lograr obtener datos, y sobre todo porque cuando eres un investigador tú lidias con mucho error, o sea, no siempre te sale algo que puedes usar, generalmente es lo opuesto, tú investigas y nada, hasta que una de esas, órale, esto sirve, pero pues así es, o sea, así avanza la ciencia, avanza poquito a poquito. Bueno, ese es uno de los métodos. El de los niños, el que te dije, utiliza igual observación, pero ahí tienes que ser cauto, porque estás investigando en niños. Entonces, hay muchos temas de por qué este gallo está observando niños, etcétera. Digo, afortunadamente yo tenía mis hijas, ¿no? Y eres cauto a no tomar fotos en donde salgan los niños, un montón de cosas. Todo tiene su técnica, su protocolo, hay un protocolo de ética. Y bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Hay una investigación que están haciendo en el MIT que está espectacular. Están investigando, por ejemplo, las favelas. ¿Sí sabes qué son las favelas? ¿Saben, chicos, qué son las favelas? Son generalmente asentamientos urbanos que crecen orgánicamente. Es gente que se apropia del terreno y lo ponen otro y su familia. Y son un laberinto, ¿no? Estos gallos están analizando con tecnología líder y con sensores o sea, con drones que entran y mapean todo para tenerlo en realidad virtual y Twin City, para analizar el tejido social de la gente que ahí vive. Es fortísimo, tanto que la policía y todos ellos se piensan 2 veces antes de entrar. Entonces, ¿cómo el diseño hace eso? O sea, porque hay gente, y sobre todo, ahorita ya no hay tantas guerras y esto, ¿no? Pero si hay huracanes y demás, cuando tú tienes una ciudad, una población con tejido social fuerte, resiste mucho más que las que no. Esto igual se ve en una familia. Si sus elementos de la familia tienen buena comunicación, se llevan bien entre ellos, resisten. Pero hay familias que no, y hay ciudades tampoco. O sea, lo mismo se aplica. Entonces, el diseño, repito, afecta a esto. No es determinante, pero afecta y afecta mucho. Y sobre todo porque no afecta una generación, afecta muchas, sobre todo en las ciudades. Bueno, espero haber respondido a tu respuesta. Ay. Tony, mi pregunta va como en tus 10 a 15 años que llevas de trayectoria de investigación científica, ¿cómo los considerarías más? Como ahorita hablabas de que tienes un supervisor, ¿tienes un contrato con alguien? ¿O lo consideras más como que has sido un freelance y de repente te ha salido una conferencia en un lado, un libro por acá? O sea, ¿cómo clasificarías un poquito esos 10 o 15 años? O sea, si fueron estructurados o si fueron una mezcla. Y tú lo sabes porque ya tenemos algunos años, ¿no? Pero la vida es una serie de puertas, ¿no? Y muchas veces tú abres una puerta y no sabes a dónde te va a llevar esa puerta. O sea,
por ejemplo, mis papás viven en Campeche, ¿sí? Y yo cuando vine apliqué a la Wadi y apliqué en la Marista, pasé en las dos. Sin embargo, en la Wadi recuerdo que no me tocó entrar en septiembre, me tocó entrar en enero, algo así, al siguiente semestre. Y mis papás dijeron, no te vas a quedar aquí en la casa sin hacer nada, mejor vete a la Marista, aunque cueste. Yo, ok. Porque para mi familia era venir acá a una casa, y ¿te acuerdas, no? Una casa, es otro gasto, ¿no? Seguramente esa elección afectó, no sé, afectó el que yo esté aquí. Primera, ¿no? Y luego con la maestría, mi pensamiento con la maestría fue más que nada irme a conocer otro país, ¿sabes? Y ya después me enamoré de la ciencia, ¿no? de la investigación y esto, y obviamente ya que te metes en esto ya empiezas a descubrir, oye, aquí hay fondos y voy a la conferencia aquella. Creo que lo que más me ha llevado y lo que más me atrajo fue el hecho de que me paguen por aprender. Eso fue lo que más me atrajo. O sea, a mí me pagan por aprender. A mí me gusta estudiar. O sea, a mí me pagan por estudiar y decir lo que he estudiado. Entonces, y una beca, pues es eso, los fondos es eso, y soy muy curioso. Bueno, tú te acuerdas pero no me imaginaba yo esta vida, porque fue mitad y mitad. O sea, una parte sí fue estructurada, pero muchas otras se quedan al azar. Es como en la vida, ¿no? Uno no escoge en dónde nace, tú no escogiste el color de tu piel, no escogiste el tipo de bueno, que te opere, ¿no? Pero hay muchas cosas que uno no escoge, pero hay cosas que uno escoge. Y a fin de cuentas creo que el resultado de cómo estamos cada uno aquí sentados es una mezcla entre lo que uno quiere y lo que Dios te va dando. Bueno, yo quisiera, si les puedes comentar a los jóvenes que están en un momento ideal, ¿no? Porque hay juventud, energía, quizá no recursos, pero pues muchas otras fortalezas que te da la juventud, y les faltan otras como experiencia y ese tipo de cosas, pero ¿qué les recomendarías como para buscar horizontes más allá de México en este problema crítico de empleo para ellos? ¿Sí? ¿Qué pudieran hacer como para, ya les dijiste, primero estudien para que tengan becas y si no, promedio mínimo de 8, si no, no funciona el asunto? Pero ¿qué otra opción pudieran tener para salir de la frontera nacional? Primero que nada tienen que aprender inglés. O sea, inglés es básico, es el lenguaje académico, es el lenguaje del ballet, etc. Pero digo, la mayoría de los textos y libros científicos, artículos son en inglés, punto, full stop. Entonces, tienen que, primero el saber eso, y esto te permite otras cosas, te permite el viajar. O sea, ¿cómo hablo yo con un egipcio? Yo no hablo árabe, pero estos científicos hablan inglés, pues yo hablo inglés. Entonces, o sea, es el punto medio. Alguna vez, nos gusta o no, a mí, yo soy antagonista de los bilingües, ¿no? Pero así es. O sea, alguna vez fue el latín, alguna vez fue el árabe, ahorita es el inglés, full stop. Sí les recomiendo que tengan eso. A mí una ventaja que igual tuve en Italia, que cuando yo fui a la maestría yo era de los más grandes, y como ya había tenido mi oficina, había trabajado con en despachos y esto, yo ya tenía experiencia que muchos otros que tenían, no sé, 23 años no tenían. O sea, recuerdo cuando mi maestra en ese entonces, yo le dije, no, se puede hacer una banca de concreto así, que dé la vuelta, que no me cubra total el concreto. Entonces, y él dijo, ¿se puede hacer eso? Y yo, claro que sí. O sea, es un molde y tal, ¿no? Pero yo ya sabía eso. Entonces, prepárense, no menosprecien a los libros, ¿sí? De ahí se puede decir un proverbio árabe que a mí me encanta y ha sido igual un poco un faro en mi vida, que dice de libros, de viajes
y de días se construye la sabiduría. ¿Qué significa? Libros, leer, ¿no? Estudiar, aprender, viajes, viajar. Viajar te abre muchísimo. El ver cómo viven otras personas, qué es lo que hacen, lo que no hacen, el ver otras ciudades, otros climas, para empezar a ti de templo. Pero bueno, yo siento que ahorita me podría vivir a cualquier punto y no me siento solo, no me siento... tienes mucha más resiliencia para eso. Y luego de días, bueno, con años y con experiencia, uno va aprendiendo. El inglés, software, no sé si sabría decir que software, porque ahorita inteligencia artificial está revolucionando mucho. Estábamos hablando en nuestro chat de arquitectos, entonces, sobre todo en los tiempos, ¿no? Antes hacer una entrega para un cliente te llevaba, o sea, una semana o 2 semanas. Ahorita tú entras, quiero esto, de PDF a Revit, te hace cálculo, luego en Rhino metes la perspectiva. Creo que ahorita, sobre todo, me parece que lo más importante, y eso se enseña aquí en la universidad, aunque no sea completamente explícito, el aprender a pensar. O sea, no es que me enseñaron a poner de una línea punto A punto B, sino a pensar, a ver, ¿por qué esa línea? ¿Por qué tiene que ser recta? No podría ser curva, no podría tener 2 curvas, no podría ser una espiral. ¿Por qué? O sea, cuestionarse el por qué. Muchas veces no cuestionamos esto, ¿no? Pero leía que vi una investigación sobre unos estudiantes, hicieron una comparativa de estudiantes suecos con estudiantes chinos y creo que latinoamericanos. Y los latinoamericanos, bueno, los chinos son más jerárquicos. Es decir, el jefe dice algo y todo está, eso, Los latinoamericanos veían como que no innovaban tanto porque daban por hecho que ya existían ciertas cosas, ¿no? O que ya estaba dicho, como que X, ¿no? Como que así ha estado y así estará siempre y no hay nada que hacer. Pero que los suecos tenían más pensamiento crítico de ¿por qué esto? ¿Y si lo hacemos así? ¿Y si lo hacemos acá? Y esto. Pero ahí entra igual porque también depende cómo se haga el estudio, ¿no? La verdad es que aquí en Latinoamérica, en México, somos muy creativos para ciertas cosas. Sí, no para todas. Pero, ¿quién fue que dijo que creo que fue Steve Jobs, que tengan hambre, que sean curiosos? Yo les recomendaría eso. O sea, no crean que el mundo es solo Mérida, y no porque sea malo, al contrario, es muy bueno. Pero el mundo no es solo Mérida, no es solo México, no es lo que han visto en esos libros. Hay otros libros, hay otros mundos, hay otra gente, hay otras culturas, y ninguna es mejor que otra, pero simplemente es distinto, y el solo hecho de poder verlo ya es como un regalo, ¿no? El poder ver toda esta variedad. Entonces, es como a la comida, ¿no? Que le gusta comer de un montón de cosas. Si se preparan bien, pueden acceder a eso. O sea, no es que uno tenga que ser rico para hacerlo, no es que tengas que tener las becas del mundo, no. O sea, como que tomar la parte tuya de la responsabilidad, ¿no? De que hay otros horizontes. O sea, ¿sabes a mí que me gustaría? Y te lo digo así francamente. Una vez a una enamorada, o sea, le dije, vas a ver algún día mi nombre en un libro. Y ya tengo 5, ¿no? O sea, tira al aire, algo así. Y ahorita, ¿sabes a mí qué me gustaría? A mí me gustaría que me llamen del Consejo de la ONU sobre dudas que tengan del espacio público y dicen, estaría padrote, ¿no? O sea, que te llamen así, señor Antonio Lara, venga acá que tenemos unas dudas. Y eso pasa. O sea, todas estas cosas en las ciudades, en los gobiernos, consulta a la gente que sabe de esto. Sí es cierto, a veces le hablan a fulanito que es suplito, pero en las ligas, en las big leagues, no le hablan al amigo, le hablan a la gente que sabe.
Entonces, a la gente que está preparada. Y ustedes pueden ser eso. Pueden serlo así como me dijo mi maestro Rafael. Entonces, pueden ser ustedes. O sea, ¿quién dijo que no? O por ejemplo, ¿quién diseña las bases espaciales, ¿no? Por la que va a estar en Marte, que dice Elon Musk. ¿Quién la diseña? Alguien tiene que hacer el diseño, ¿no? Que Elon Musk no sabe nada de eso. O sea, ingenieros tampoco. O sea, tienes que hacerlo en un modo que la gente o los astronautas que lleguen ahí no se maten como en Big Brother o chismes y eso. O sea, hay gente que se dedica a eso, también tienes que hacerla con materiales que resistan. Entonces, es un ejemplo. Pero así es con todo, desde el ejemplo de una casa hasta las estaciones petroleras. Ahí ya hay gente que sabe. Ustedes pueden ser esa gente a la que le llamen. Y eso creo que está chévere. Bueno, que se reconozca lo que saben, ¿no? Y tiene mucho poder un edificio, un diseño y todo, pero ¿saben qué tiene más poder? Las ideas. El conocimiento tiene mucho mayor poder porque pasa, o sea, sigue. Pero ya, me estoy inspirando. ¿Alguien más? Por ahí, sí. ¿Qué consejos nos podría dar para empezar a ser investigadores así de que hoy o mañana? Más como en el contexto inmediato Estudia. que tenemos y sobre todo como en la postura de arquitectos. Tú sabes que yo creo que nunca leí una revista científica mientras estaba aquí en la cámara. O sea, nunca se me... Bueno, leí el artículo de Redón y como que, está padre, pero bueno, mío, en ese entonces. ¿Quién me viera ahorita? Trata de hablar con con personas o científicos que te inspiren. Aquí tienes a varias arquitectas, ¿sí? Y las tienes aquí. Te puedo apostar que cuando le preguntes algo, ellas te van a responder francamente. Es difícil que alguien se guarde su receta, ¿no? O sus secretos. ¿Sabes inglés? No me tienes que responder. Si no sabes, trata de aprender, porque te va a ayudar un montón, sobre todo a la hora de leer artículos científicos y libros y demás. También hay muchos en español, pero en inglés hay más, ¿no? Y trata de alimentar tu curiosidad. Por ejemplo, no sé, o sea, ¿por qué la mesa tiene, ¿qué será? 45 centímetros, 50, porque esta tiene 45. Obviamente hay un montón de investigaciones y desde tiempo atrás. Pero cuando uno es curioso, te van surgiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu casa. ¿En qué espacio de tu casa estás más tiempo? No me tienes que responder, pero analízalo. Y luego dije, a ver, tal vez paso más tiempo en la cocina. ¿Por qué paso más tiempo en la cocina? Porque está más fresca, porque huele rico, porque hay mejor luz, por el asiento que... O sea, hay un montón de factores. Tal vez no sea un factor, tal vez sea la combinación de varios. Entonces, cuando uno es curioso, te vienen más ideas, ¿no? Decía el Bond en la oficina, ¿no? El diseño o la habilidad para el diseño es como un músculo que entre más lo entrenas, más se hace fuerte. Sí. Para ser un científico es lo mismo, una científica es lo mismo. O sea, trata de buscar, aquí tienes a varios ejemplos. Yo te dejo mi mail, o sea, quien quiera que le dejo mi mail y con todo gusto. No tengo redes, bueno, tengo LinkedIn, ¿cómo se llama? LinkedIn es porque allá lo utilizan un montón para todo, entonces lo utilizo más como para mi trabajo, y pues, soy, o sea, con cualquier duda que tengas o algo. Por ejemplo, o sea, ahorita la inteligencia artificial está cambiando un montón de cosas, pero tal vez hay cosas que no, o sea, depende mucho igual tus inquietudes, ¿no? Y mi consejo es, no solo pienses en México, vete a estudiar afuera. No porque repito, no porque la educación aquí sea mala, no, sino porque no es solamente el conocimiento académico. El vivir en otro lugar, otra cultura, te va a nutrir como no tienes idea. O sea, cualquier país, o sea, el que tú quieres, si puedes, y si obtienes a la beca, etc. Pero eso te
te va a nutrir. Me parece que a Barragán lo cambió un viaje a la India, ¿no? Un viaje a la India que hizo, fue que lo hizo, a Tadao Andos hizo un viaje a Europa, o sea, todas las grandes historias y las grandes aventuras empiezan de un viaje. Ahora, el viaje tampoco tiene que ser lejos, pero sí tiene que ser en un entorno diferente, que te ponga a prueba, sin miedo, ¿no? O sea, uno tiene que igual amar lo desconocido. O sea, ¿tú crees que a mí no me dio, voy a New Zealand, digo, están los kiwis, ¿no? Y el Señor de los Anillos y todo, pero estás como pez fuera del agua, estás en otra cosa y tienes que desarrollar habilidades tuyas que me parece, bueno, en mi caso creo que me han hecho una mejor persona, creo, y bueno, yo te sugeriría eso. Ya tienes sueño. Bueno, yo quiero... Sí. Papá. Última pregunta. Mi papá. Bueno, soy el abuelo de dos niñas maravillosas, Isabela y Magdalena. Isabela sabe 3 idiomas, tiene 3 años, es la mayor de Antonio: inglés, italiano y castellano. Así que apúrenle que se van atrasando. Gracias. Bueno, muchas gracias. La idea de invitar a Antonio fue por parte de la línea de investigación que, bueno, en esta escuela existe desde el 2013. Yo, fundé esta línea de investigación desde el 2013. Llevamos todos los años tratando de mantenerla y porque obviamente aquí no hay recursos como en la Universidad de Antonio, obviamente ni medio, ¿no? Es muy diferente. El asunto es cómo uno puede mantenerse durante todos estos años con esto, ¿no? Marisol me ha acompañado buena parte de este tiempo y hemos estado pues luchando para que por lo menos no desaparezca la línea, ¿no? Y hay investigación, los hemos invitado en diferentes ocasiones a eventos. Cuando hicimos esta conferencia, invitamos a Antonio porque nos parecía importante que alguien que fue alumno de esta escuela ha tenido un desarrollo en el ámbito de la investigación y que ustedes entiendan que es otra posibilidad de desarrollo profesional tan valiosa, tan importante y tan igual que estar en un despacho. O sea, no es ni mejor ni peor, ¿no? Y tiene obviamente sus pros y sus contras, como también tener una oficina o trabajar en un despacho, ¿no? Pero que existe y que también tiene muchísimas posibilidades de desarrollo. Y eso pues les da a ustedes como una posibilidad más, ¿no? Allá afuera, cuando salgan, es una posibilidad más. Entonces, la idea es que alguien que estuvo en esta escuela, que les pueda contar su experiencia, ¿no? Si quieren tener una probadita, pues acompáñenos en los veranos científicos, que los invitamos todo el tiempo y van así como expulgados, ¿no? Pues participen, vean de qué se trata la labor de investigación que se hace, que se puede hacer. Hemos estado trabajando también durante un buen tiempo con la doctora Carmen García, ¿no? Ella, por parte de la UAD, pero está aquí, pero pues hemos compartido cosas, nos ha invitado a cosas y hemos podido compartir esta tarea de la investigación. Y hace algún tiempecito, pues hemos estado compartiendo esto también con Antonio, ¿no? Escribiendo algunas cosas juntos, hemos publicado algunas cosas, hemos entrado a algunas convocatorias para recursos también, ¿no? Y tenemos un grupo pequeñito, pero pues hay un grupito, digamos ya, ¿no? Que podemos ir haciendo diferentes cosas, ¿no? Y pues aprovechando que Antonio venía, pues no queríamos dejar pasar esta oportunidad para que ustedes tuvieran también esa otra visión de la arquitectura. Así que agradecemos mucho a Antonio que haya estado aquí con nosotros, ha sido un gusto verte después también de un tiempecito. Tuvimos un taller también con alumnos de primer semestre, tuvimos un taller también con los alumnos de turismo, ¿no? Hemos estado en algunos eventos y estamos muy agradecidos de que hayas aceptado estar aquí con nosotros y pues le vamos a entregar una constancia la Universidad Marista de Mérida otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio Lara Hernández por su valiosa colaboración en la ponencia de investigación como una opción de desarrollo profesional en la arquitectura.
Esto es en el marco de la Semana de la Difusión y Divulgación Científica 2025 de aquí de la universidad, impartida el día de hoy, 15 de octubre de 2025, en el campus universitario, y firma pues la arquitecta María Josefina Rivas Acevedo, directora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la universidad. Así que pues, un aplauso. El libro, ¿no? Le vamos a dar un pequeño detalle por acompañarnos acá. Dile que se vayan a tomar la foto. Ahorita voy a tomar la foto. Ahorita voy a ir a tomar. Esta chulada de maestro. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Dos años que no venía a México. 2 años. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, gracias por haber asistido. Ojalá que haya sido de su interés, ojalá que esto les mueva un poco el tapete y pues también entiendan que hay otras maneras de hacer las cosas. Y el doctor, ya le pedimos, va a ver la manera, ¿no? De sus libros publicados para que ustedes igual conozcan o podamos compartir la información para que ustedes igual investiguen en línea, ¿no? Sí, aquí hay un libro que adquirió en la biblioteca donde tiene un artículo publicado, entonces nos vamos a guardar por Que la maestra los compre. ¿Dónde va el PDF? Si no recuerdo si todavía esté activo o no, pero en la biblioteca están muchos de los artículos científicos que se pueden investigar. Está la de Journal y está Maya. ¿Sí? Esto. ¿En Ediciones. serio? ¿Tiene acceso? Sí, Uy, me está genial. Eso cuesta un montón, ¿eh? Hay universidades que no tienen eso. Entonces, Bueno, pues para cierre de nuestras clases del maestro Javier Castro y de una servidora, pasen de aquí para una foto general y su regalo es que se acabe la clase de hoy y nos vemos la próxima.